Bueno, decíamos al principio que el tema que vamos a compartir en esta noche son 4 preguntas que debemos hacernos a la hora de acercarnos a Dios en oración. Nosotros sabemos que por experiencia nos hemos acercado a Dios a través de la oración desde que Él nos salvó, desde que aprendimos que la oración es uno de los medios de gracia que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos relacionarnos con Él. Y hemos tenido, por supuesto, todo el mundo tiene su testimonio de que sus oraciones de alguna manera fueron contestadas. Pero siempre va a haber algo más que debemos de aprender en cuanto a la oración. ¿Y dónde lo vamos a encontrar sino en las Escrituras? A través de personas que oraron efectivamente, personas que obtuvieron respuestas de parte de Dios, y todas esas oraciones que Dios respondió pueden servirnos a nosotros como un modelo a la hora de nosotros acercarnos a Dios. O sea, yo pienso que el mejor seminario para aprender acerca de la oración es hacer un estudio desde Génesis y Apocalipsis de todas las oraciones que se hicieron en las Escrituras, ver su estructura, ver el contenido de esas oraciones y principalmente esas oraciones que recibieron respuesta de Dios positiva. Y eso pues nos va dando a nosotros las pautas. Independientemente de eso, el Señor nos dejó la oración modelo de la cual ya hemos hablado con anterioridad. Hoy vamos a ver estas 4 preguntas que son de lo más interesantes. Son 4 preguntas a las que llegué hace muchos años meditando y aprendiendo, por supuesto, en todo mi proceso de aprendizaje en las Escrituras. Estas preguntas me fueron surgiendo dentro de la estructura de la oración y, valga la redundancia, hoy la vamos a compartir. Los hombres y mujeres de Dios en las Escrituras oraban y recibían lo mucho, lo poco, lo chico, lo grande, dependiendo de lo que Dios quisiera dar o de lo que ellos estuvieran pidiendo. Esas 4 preguntas, para ir directamente ya al contenido, son estas: ¿por qué, cómo, hasta y con qué? Vamos a darle una respuesta a cada una de estas. ¿Por qué? Responde a la actitud, lo que me mueve a orar. Hay un texto en el libro de Isaías capítulo 29, en versículo 13 dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca, o sea, hablaban igual que nosotros, oraban igual que nosotros, y con sus labios me honran. O sea, usted puede estar pronunciando cosas muy hermosas con su boca, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué está diciendo el Señor? No hay una actitud correcta de su pueblo a la hora de acercarse a Él. Entonces, la oración no depende de lo que nosotros decimos solamente, sino de lo que sentimos. Si la oración nos lleva ese ingrediente del alma, ese ingrediente del corazón, eso se convierte en este tipo de oración, la cual a Dios no le agradó. A Dios le molestaba que le dijeran palabras lisonjeras, palabras quizás bonitas con su boca, pero que sabía que el corazón no estaba en línea con lo que decía su boca. Hay un texto que está en Malaquías 1. Bueno, ahí todo el capítulo 1 habla de eso, pero en el versículo 8 específicamente hay un reclamo que le está haciendo el profeta, hablándole de parte de Dios a los sacerdotes. Recuérdese que los sacerdotes eran el punto de contacto de Dios con el pueblo y del pueblo con Dios. En aquel tiempo funcionaba así. El pueblo no podía acercarse directamente a Dios, se acercaba a través del sacerdote. Y Dios le está diciendo a ellos que ellos, a la hora de ofrecer el sacrificio, le ofrecían los ciegos, los cojos y los enfermos, cuando la ley decía que los sacrificios para Dios tenían que tener ciertas características, cierta perfección. Los animales tenían que ser sanos, tenían que ser extremadamente cuidados, tenían que tener sus características a la hora de presentárselos a Dios. Pero ya los sacerdotes de los tiempos de Malaquías
Decía, no vamos a ofrecer este que está enfermito, este no nos lo vamos a poder comer, vamos a ofrecerle esto a Dios. Aunque eso se usaba en el acto de adoración, es el acto de acercamiento a Dios. Nosotros somos un reino de sacerdotes. Y una de las funciones principales de un sacerdote es ofrecer sacrificios a Dios. Y en el caso del Nuevo Testamento, sacrificios de labios que confiesen su nombre o nuestra propia vida, como dice Romanos en el capítulo 12. Presentad vuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo. Y entonces, ¿cómo se aplica a los ciegos, los cojos y los enfermos? Si no hay una actitud del corazón, si no hay una actitud profunda en el corazón de acercarnos a Dios con esa actitud correcta, Dios va a ver nuestra oración precisamente como veía los sacrificios en el libro de Malaquías de los sacerdotes, como una oración imperfecta. Estamos presentando los cojos, los enfermos, los ciegos. Y una de las cosas que le dice él es, muéstraselo a tu príncipe. Lo que tú me vas a dar a mí, muéstraselo a tu príncipe. A ver si él te lo va a aceptar o si él va a estar contento con lo que tú le estás ofreciendo. Y esto tiene una enseñanza tremenda, hermanos y hermanas, porque realmente a veces nosotros somos más exquisitos a la hora de hacer el protocolo para atender a una personalidad o para dirigirnos a ciertas personas. Somos mucho más exquisitos que a la hora de acercarnos a Dios. El domingo, en la predicación del domingo, estábamos hablando, poniendo algunos ejemplos que muchas veces bajo vamos a decir, la frase gastada de esto no está bien, pero bueno, yo lo hago para la gloria de Dios. Lo que se va a hacer para la gloria de Dios tiene que estar bien sí o sí. Si no está bien, no se le puede dar. Definitivamente no se le da. A Dios o se le da lo mejor o no se le da nada. Creo que Él estaría más contento con que no le dieras nada o que nos acercáramos con labios y con palabras hermosas, pero que nuestro corazón esté con una actitud contraria a lo que demanda su gloria y su presencia. En el Antiguo Testamento habían dos sustancias que se preparaban para la adoración que eran altamente aromáticas, eran perfumes. Una era el incienso y el otro era el aceite de la unción. Vamos a hablar específicamente del incienso porque hoy, como estamos hablando de la oración, tiene que ver con la oración. El incienso y su olor agradable era una figura de la complacencia de Dios ante la adoración y la oración de su pueblo. En Apocalipsis 5:8 dice la palabra que cuando el Cordero toma el rollo, dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él y dice que tenían en sus manos unas copas de oro que contenían incienso, y ese incienso eran las oraciones de los santos. Esa es la manera como Dios ve las oraciones de sus hijos. Mire a qué nivel. En copas de oro estaba el incienso y dice, ese incienso era las oraciones de los santos. Y muchas veces nosotros pensamos que nuestras oraciones es que tenemos que orar porque somos cristianos. Es que ya a veces oramos por costumbre, no con expectativa. Pero cada vez que nosotros volteamos nuestro corazón, porque yo veo que la oración es eso, y eso sucede todas las horas del día. Puedes estar haciendo lo que sea, puedes estar trabajando, puedes estar manejando, puedes estar ocupado en algún quehacer. Cada vez que tu corazón sale de esa ocupación y se conecta con Dios, es incienso que sube a la presencia de Dios. Y lo que sube a la presencia de Dios siempre tendrá una respuesta. En su tiempo, que más adelante vamos a ver una de las preguntas que tiene que ver con esto. Entonces, ¿cuál es la primera enseñanza de esta noche? Revisemos nuestras actitudes a la hora de orar. Pero pastor, yo a veces levanto mis manos a Dios, pero o me siento cansado, no tengo deseo, no me siento con ánimo.
¿esa será una oración enferma, ciega y coja que estoy ofreciendo al Señor? Pues me parece que no, porque estás ofreciendo una oración aún cuando te faltan la fuerza. Yo pienso que es interesante. El problema es cuando la oración es hipócrita. Porque a todos, estoy convencido de que todos y todas los que nos están escuchando en esta noche, en más de una ocasión no hemos tenido deseo de orar. Pero aún así hemos dicho, lo voy a hacer. Yo creo que eso Dios lo mira y lo mira con agrado. Porque no estamos dependiendo de sentimientos, sino estamos dependiendo de fe. Lo que convierte nuestra oración en algo repugnante para Dios es cuando queremos demostrar que estamos dándole lo mejor, pero que nuestro corazón está en otra parte, está desconectado de esa gloria. Así que ese es el porqué. La otra pregunta es el cómo. Aunque hablamos, creo que fue en el primer encuentro del cómo, no me voy a detallar en muchas de las cosas que vimos allá. Vamos a ver otras cosas que tienen que ver el cómo. Nuestra intimidad con Dios es como el ADN, único para cada cual. No existe una fórmula común para todos los cristianos de cómo nos vamos a relacionar con Dios. Eso téngalo presente. Hay personas que escuchan el testimonio de alguien, quieren imitar sus acciones con el propósito de recibir la misma revelación. Eso abunda mucho. Nos pasó a todos, por lo menos a mí, cuando yo era nuevo convertido, oía un testimonio y decía, no, fulano de tal oró y ayunó por 3 días y de pronto a la medianoche sintió un viento recio aquí y allá. Y uno quería imitar eso. Quería imitar la oración de este, el tipo de manera de orar del otro. Pero lo cierto es que la oración es como el ADN. Tu relación con Dios va a ser totalmente diferente a la manera en que yo lo haga, aunque los principios sean comunes para todos. La manera de orar, en el nombre de quien vamos a orar, a quien dirigimos nuestra oración, cómo lo hacemos, eso es en común. Pero tenemos que entender, cuando decimos el ADN, sabemos que cada persona tiene un ADN diferente, así es tu relación. Los códigos, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, una ilustración de la vida cotidiana. Los códigos de un matrimonio son la figura perfecta para compararlo con la relación personal con Dios. ¿Cuáles son los códigos matrimoniales? Bueno, quizá haya muchas personas ahí que no estén casados o nunca lo hayan estado, pero los que sí llevamos ya un tiempo, sabemos que en el matrimonio existen códigos. ¿Por qué son códigos? Son códigos a través de los cuales nosotros nos comunicamos y que nadie puede entender, solamente tu cónyuge. No sé si en esto me dan la razón o no, pero estoy convencido de eso. Ya hay códigos, pueden ser gestos, aún pueden ser palabras que el que está al lado tuyo ni siquiera sabe de lo que tú estás hablando, pero son códigos, porque hay una comunión. Por eso el matrimonio se usa en la Biblia como tipo de la relación con Dios, de Cristo con su iglesia, porque existen códigos. Por ejemplo, si usted muchas veces le va a contar a alguien acerca de su experiencia con Dios y lo que Dios le dijo a usted, es posible que usted diga, veo eso como que raro, pero ¿cómo no lo vas a ver raro? Pues no fue a ti a quien te lo dijeron. No fue a ti a quien te lo dijeron. Hay otro caso que se da, por ejemplo, hay personas que sienten que Dios le da algo para una persona y entonces se limitan en compartir lo que Dios le mostró para esa persona, porque dicen, no, yo no lo entiendo. ¿Y quién te dijo a ti que tú tienes que entender lo que Dios quiere decirle a alguien? Lo cierto es que si viene de parte de Dios, cuando tú lo comunicas, el receptor va a saber exactamente que es Dios quien le está hablando. ¿Por qué? Por los códigos que existen personales entre tú y tu Creador. Entonces el profeta no está puesto para entender. El profeta no está puesto para entender. La persona que recibe una palabra de Dios para alguien no está allí para entender. Suelta la palabra, que quien tiene que entender y la va a entender si viene de parte de Dios es el receptor. Porque Dios se comunica personalmente con cada persona en esta tierra, con cada uno de sus hijos, de una manera diferente. Si eres chino, se va a comunicar contigo en chino. Si eres japonés, se va a comunicar contigo en japonés. Si eres latino, se va a comunicar contigo en tu cultura. Y aparte de eso, conforme a tu perfil, a tus características personales.
Es lo que sucede. Yo pongo de ejemplo el matrimonio, pero también con una amistad. Cuando usted tiene una amistad con alguien, una amistad de años y años y años, ustedes se conocen. Sus conversaciones se pueden hasta simplificar porque ya se conocen. Y eso mismo sucede también con nuestro Dios. Hay un ejemplo en la Biblia que está en el libro de Génesis. Es en el caso de Raquel, la esposa de Jacob. Raquel le dice a Jacob: dame hijos o me muero. Eso no lo entiende todo el mundo. Eso solamente lo entiende Dios. Ni siquiera Jacob lo entendió. Porque esta mujer está hablando con el alma. Recuerde que ella era estéril. Ella era la elegida. Ella era la legítima. Pero vio que a su hermana le estaban naciendo hijos. ¿Y qué clase de sentir había en el corazón de ella cuando dijo: dame hijos o me muero? Lo que estaba era buscando la manera de expresar con esas palabras algo que estaba sucediendo en su corazón. Y de esa misma manera en que ella le habla a Jacob, muchas veces nosotros le hablamos a nuestro Dios. Esas palabras que, reitero, cualquiera las puede escuchar y dirá: ¿qué le estará diciendo? ¿Qué le estará diciendo? ¿O qué le está queriendo decir esta persona a Dios? No la vas a entender. En el libro de Nehemías dice la palabra que Artajerjes preguntó a Nehemías. Mire aquí en Nehemías 2:2. Dice: ¿por qué está tan triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces dice Nehemías: entonces temí en gran manera, porque para trabajar delante de un rey había que trabajar como era. No te podía dar el lujo de decir: ay, estoy deprimido. Pero te das cuenta que la tristeza que había en el corazón de Nehemías era por la situación de su pueblo. Artajerjes no entendía, le está diciendo: ¿por qué está tan triste tu rostro? Puedo ver la carga emocional que tú traes, puedo ver en tu cara el dolor. Pues no estás enfermo, dice el rey. Yo sé que no estás enfermo. No es esto sino un quebranto de corazón. ¿Te das cuenta? El rey se da cuenta de lo que está pasando con él, pero no se puede imaginar que esta carga espiritual la tenía Nehemías con su Señor. Era la manera en que él estaba sintiendo la carga por su pueblo delante de su Señor. La oración de nuestro Señor en Getsemaní, Lucas 22:44, dice: y estando en agonía oraba más intensamente. Algo que nosotros no hacemos. Nosotros entre más entramos en agonía, menos oramos. Pero dice: y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. ¿Vio el cómo de la oración de Jesús? Era una oración que lo involucraba todo. A esto se refiere Santiago 5:16 cuando dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Ese término eficaz es el que hace la diferencia en la oración. Esa oración con una carga profunda, una carga que solamente Dios puede entender, una carga que sale de lo más profundo y lo más sincero de tu vida y que se trae a la presencia de Dios en fe. La tercera pregunta es el hasta. Tiene que ver con tiempo. Se refiere a la duración en el tiempo. Y creo que es uno de nuestros grandes fracasos en la oración. Aunque hemos hablado de esto, se lo reiteramos porque es uno de nuestros grandes fracasos. Si pedimos algo que sea su voluntad y no abandonamos, seguramente lo recibiremos. Eso está claro. Si quieres que te lo ponga como ejemplo, recuerda aquella mujer que insistió delante del juez hasta que le hizo justicia. El hasta, el tiempo y esa perseverancia para alcanzar. Por ejemplo, Moisés esperó 40 días la respuesta de Dios. 40 días. Nehemías esperó 4 meses, donde posiblemente no estaba pasando absolutamente nada. Él esperó 4 meses, pero esa carga que vio el rey en él, estuvo presente en su corazón
4 meses hasta que vino la respuesta de parte de Dios. Daniel esperó 21 días. Él no sabía que la respuesta estaba en camino, pero él no paró de orar. Saulo de Tarso oró 3 días con 3 noches en ayuno hasta que llegó la respuesta. Hubo un Pentecostés porque 120 personas esperaron. ¿Qué hubiera sucedido si no hubieran esperado? Jesús le dijo, no se vayan, esperen la promesa. Y allí se quedaron 120 personas. Y allí se inauguró la iglesia de Jesucristo. Porque hubo personas que estuvieron dispuestas a esperar. La pregunta en esta noche es, ¿hasta cuándo estás dispuesto o dispuesta a esperar? Y la final pregunta es, ¿el con qué? Esta es la pregunta de la lógica humana. Nos golpea muchísimo también. Porque pedimos. Pero se nos mete la lógica así por el medio a tratar de convencernos que lo que estamos pidiendo no está en línea con la lógica, con la realidad. Y ahí es donde entra la duda. Satanás le pondrá límites lógicos a tu fe. Esto lo quiero reiterar. Satanás siempre le pondrá límites lógicos. No son falsos, son límites lógicos a tu fe en la oración. Él no te va a mentir, porque si te miente tú lo vas a descubrir. Te va a poner límites que son lógicos. Por ejemplo, si tú le estás pidiendo a Dios, pero ¿con qué tú vas a hacer? ¿De dónde tú crees que pueda salir tal cosa para lo que tú estás pidiendo? O por ejemplo, como le dijeron a David, tú no puedes, eres un niño y él es un guerrero experimentado. ¿Estaba mintiendo Saúl? ¿Estaba mintiendo? No estaba mintiendo, estaba hablando una realidad. Estaba hablando una verdad, pero una verdad lógica. Pero nosotros no nos podemos mover por una verdad lógica en el ámbito natural y humano. Dios no funciona por allí. Dios es sobrenatural. Dios es trascendental. Trasciende la realidad, trasciende la lógica. Entonces, sí va a haber obstáculos lógicos, siempre. ¿Quién lo va a levantar? Satanás. ¿Y a quién va a usar? A los demonios, a la gente, a la familia, a los cristianos, hasta pastores. Va a usar a cualquiera. Una de las cosas que me decían todos los días en la primera iglesia que yo pastoreé, un cristiano que supuestamente debía ser la persona que me animaba, me decía, no pongas a la gente a orar por eso. Nuestra iglesia es una iglesia pobre, nunca. Esta iglesia nunca ha tenido nada. Eso que tú estás pidiendo y orando, eso es una utopía. Y al final se cumplió, hermano. Porque yo decidí aferrarme a las verdades de Dios, no a la lógica humana. Me fascina que lo único que tenía Nehemías cuando empezó a orar por la liberación de su pueblo del cautiverio, lo único que tenía Nehemías, reitero, lo único que tenía Nehemías era la oración. Te pregunto en esta noche, ¿qué es lo único que tú tienes para lo que tú necesitas? Nehemías no tenía nada. Cuando Nehemías le cayó la carga espiritual por su nación, comenzó a orar. Hermanos, era una ciudad que había que reconstruir. No era cualquier cosa. Era una muralla que iba a rodear a una ciudad completa. Se necesitaba mano de obra, se necesitaban herramientas, se necesitaban materiales, se necesitaban recursos, muchos recursos. Y no sé si te diste cuenta que Nehemías no pidió nada de eso. Nehemías sencillamente comenzó a clamar por el pueblo, No tenía nada. Si tú no tienes nada en esta noche para lo que tú estás pidiendo, alaba al Señor. Alaba a Dios. No tenía nada. Tú tampoco tienes nada. Y ese es el gran problema de nosotros, que nosotros oramos, pero tenemos la necesidad de estar seguros de que hay algo con que lo podemos hacer. Porque mientras hay algo, nos mantenemos en confianza, pero cuando ya vemos que no hay posibilidad humana, nuestra oración se debilita. ¿Y cuál fue el resultado?
el rey no solamente le dijo, ve y haz el trabajo, le dio todo lo que necesitaba para hacer el trabajo. Todo, absolutamente se lo dio todo. Cuando Dios responde, responde completo. Yo no soy de los que creo que Dios respondería a medias. Dios cuando responde, responde completo. Que lo haga gradualmente, ok, aceptable. Recuerdo que en una ocasión Jesús oró por una persona y era ciego, y dice que cuando abrió los ojos miró y dice, ay, veo los hombres como árboles. Y volvió y la segunda vez dice, ahora sí puedo ver. Dios lo hace como Él quiera y Él se toma su tiempo. Cuando Jesucristo maldijo la higuera, en el instante que lo hizo, la higuera se mantuvo intacta, no se le movió ni una hoja. Eso era lo que veían los apóstoles. Ahí está la higuera verdecita. Mira, el Señor oró y no pasó nada, no pasó nada. Se le había acabado de cortar la vida desde las raíces. Yo creo que se detuvo. Es como que se nos detuviera instantáneamente el sistema digestivo a nosotros. ¿Qué pasaría? En el primer minuto vamos a estar igualitos. En la primera hora vamos a estar igual. Pero a la medida que va pasando el tiempo, nos vamos a ir degradando hasta que muramos. Y eso pasó con esa higuera. Porque al otro día cuando regresaron, estaba seca desde las raíces. ¿Usted cree que se secó por la noche? No, en el momento que dio la palabra, en el mundo espiritual se dio la orden y en el mundo espiritual se le cortó la vida a esa planta. Que tomó su tiempo para que llegara hasta arriba. Eso que pudo haberlo hecho en un instante también. El mismo que convirtió agua en vino, es el mismo que maldijo la higuera para que se secara. Pero no siempre Dios lo hace en su mismo tiempo. ¿Y cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que cuando no tenemos el con qué, o cuando no vemos que hay posibilidades de encontrar con qué, ya nuestra fe falla, porque vemos las hojas de la higuera verde. No ha pasado, llevamos tanto tiempo orando, pero mira, la higuera sigue verde ahí. No ha pasado nada. Si nosotros cambiamos la mentalidad y en lugar de pensar así, nosotros decimos, ya sucedió. En el nombre de Jesucristo ya sucedió. Y nosotros vamos a preparar espiritualmente que aunque nuestros ojos digan está verde, nosotros podamos decir no, tú lo ves verde, pero ya está seco. Y esto no se llama decreto ni confesión positiva. Esto es lo que está en la Biblia, hermano. Es lo que está en la Biblia. No hay otra manera de que podamos enfocar esto. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a la lógica que cuando escuchamos la verdad espiritual nos suena casi como si fuera herejía. Y en estos tiempos la iglesia necesita volver. Necesitamos regresar a esa autoridad que nos dio el Señor. Nosotros necesitamos recuperar esa autoridad en el nombre de Jesucristo en la oración. Y poner en práctica estas 4 preguntas que nos hacemos, que nos debemos hacer constantemente. Constantemente, ¿por qué? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál está siendo mi actitud para orar? ¿Cómo? El cómo. El hasta cuándo vamos a orar. El con qué. El con qué viene de parte de Dios. No nos pertenece a nosotros. Cuando Dios nos dejó la oración como una disciplina espiritual, a través de la cual nosotros íbamos a expresar parte de nuestra devoción y parte de nuestra relación y comunión con Él, Dios está confiando en su arsenal, hermano. No es en el nuestro, sino no hiciera falta la oración. No hiciera falta. Y nos estamos comunicando con el Dios de lo imposible, con el Dios todopoderoso, con el principio y el fin, con el amén de Dios. Y nosotros tenemos que saber que el arsenal, el recurso, está en sus manos, no está en las nuestras. Pero a veces estamos orando al Dios de los cielos, pero tenemos los ojos puestos aquí en las fuentes humanas, a ver de dónde, de qué fuente puede venir lo que yo necesito, de qué fuente. Si no la encuentro, digo, no voy a seguir orando por esto porque no le veo sentido a la oración.